Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de primer año de bachillerato a nuestras primeras clases asincrónicas. Como primer punto tenemos las generalidades. Colegio Alexander Campbell, primer año de bachillerato, asignatura de Ciencias Naturales. Docente Hugo Alcides Tobar Rodríguez. Esto pertenece a la unidad número 5, que es la teoría atómica. El contenido que vamos a estudiar son fundamentos de química. He decidido llamarle fundamentos de química porque en esta unidad vamos a estudiar muchos términos, muchos fundamentos en el área de química que van a servir de base para contenidos posteriores en el área de química de educación media. La fecha específica para estas clases son del 5 y 6 de octubre del año 2020. Y tenemos a continuación el desarrollo de la unidad número 5, área de química. La unidad número 5 se llama la teoría atómica. Veamos primeramente cuál es el objetivo de esta unidad. Objetivo de la unidad: analizar y representar los fundamentos básicos de la teoría atómica, indagando y describiendo las propiedades de algunos átomos y elementos químicos para comprender su organización en la tabla periódica y la existencia y utilización de una gran variedad de sustancias químicas en la vida diaria. Hay muchas propiedades de muchos elementos que no conocemos. Además, vamos a ver en esta unidad la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Este proceso ya lo hemos visto anteriormente, pero hoy se va a reforzar. Asimismo, vamos a recordar aquellas sustancias químicas que se utilizan en la vida diaria y que muchas veces no tomamos en cuenta. Hay muchas sustancias, tales como la miel, el agua, entre otras, que tienen una presencia en actividades de la vida diaria y cuya composición es química. Iniciamos con el contenido número 1 para esta unidad y es la teoría atómica. Y tenemos a continuación una breve historia del átomo. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de cómo se originaron los átomos? ¿Cuáles fueron los primeros planteamientos acerca de la composición de la materia? Veamos estos rasgos que tenemos en la historia. Un griego llamado Demócrito, que vivió unos 460 años antes de Cristo, fue el primero en proponer que la materia estaba formada por átomos, pero no todos los griegos de la época compartían su idea. Vean qué importante este dato. Según la historia, el primer griego, la primera persona que estableció que la materia estaba formada por átomos fue Demócrito, 460 años antes de Cristo. Ahora bien, nos aclara que no todos los griegos de esa época estaban de acuerdo con Demócrito. Y acá tenemos un ejemplo: Aristóteles. Aristóteles, filósofo griego muy reconocido en aquella época, no creía en los átomos y consideraba que toda la materia estaba formada por la esencia de 4 elementos, que son fuego, aire, tierra y agua. Esto contradecía totalmente lo establecido por Demócrito. Veamos qué pasó después. La hipótesis anterior explicaba solo algunas observaciones. Los estudios realizados en esa época llegaron a establecer el carácter corpuscular de la materia, el cual se expresa de la manera siguiente. Vean qué importante, el contexto anterior nos llegó hasta formar el carácter corpuscular de la materia que todavía es vigente en la vida actual, el cual se enuncia de la siguiente manera: todo cuerpo está constituido de partículas tan pequeñas que resultan invisibles a simple vista. Sabemos que todos los cuerpos que están a nuestro alrededor, una pizarra, una mesa, una silla, un depósito, un ladrillo, etcétera, está formado por elementos, está formado por masa. Y esa masa está constituida por elementos microscópicos que no podemos ver a simple vista. Eso es lo que nos determina el carácter corpuscular de la materia. Veamos en la siguiente presentación. Las partículas a las cuales hace referencia el carácter corpuscular de la materia reciben el nombre de moléculas. Son ejemplos de moléculas las siguientes. Y tenemos acá el agua, el cloro, el oxígeno y el gas propano. En esta simbología química, los números que aparecen abajo como subíndices me representan la cantidad de átomos de cada elemento. Por ejemplo, el agua me dice que químicamente está formada por hidrógeno y oxígeno, donde tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tomar en cuenta en este punto
que el subíndice 1 no se escribe cuando un elemento químico no tiene un subíndice escrito, significa que se refiere a un átomo de ese elemento. El cloro acá está representado por Ci. En este caso tengo 2 átomos de cloro. El oxígeno, 2 átomos de oxígeno. El gas propano está formado por carbono e hidrógeno. En el caso del agua y en el caso del gas propano, estos son ejemplos de compuestos químicos, pues en ellos se encuentran presentes más de un elemento químico. En el agua está presente el hidrógeno y el oxígeno, y en el gas propano está presente el carbono y el hidrógeno. En este caso son 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Sigamos. La mayor parte de las sustancias pueden descomponerse en otras más simples, y acá tenemos algunos ejemplos. Para el agua, se descompone en oxígeno e hidrógeno. Ya lo vimos acá. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Otro ejemplo que tenemos, la sal de mesa, cuya simbología química es NaCl, se descompone en cloro y sodio, donde sabemos que Na es el sodio y Ci el cloro. Las sustancias químicas que ya no pueden descomponerse en otras más simples se les denomina como elementos químicos. Veamos qué importante. Todos los elementos de la tabla periódica, el boro, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el fósforo, el potasio, etcétera, son elementos químicos. ¿Por qué? Porque cumplen la condición que ya no pueden descomponerse en otros elementos más pequeños que ellos. Las partículas que forman un elemento reciben el nombre de átomos. De lo anterior, deducimos el concepto de moléculas y decimos que las moléculas son combinaciones de átomos. Quiere decir que por eso todos estos son ejemplos de moléculas, como ya lo teníamos establecido previamente. ¿Por qué? Porque las moléculas son combinaciones de átomos. Acá estoy combinando los átomos de hidrógeno con oxígeno. Acá estoy combinando entre sí 2 átomos de cloro. Acá estoy combinando entre sí 2 átomos de oxígeno y acá estoy combinando 3 átomos de carbono con 8 de hidrógeno. Muy bien, si en una molécula se combinan átomos diferentes, se originan nuevas sustancias. El átomo está constituido por 3 tipos de partículas, las cuales son los protones, los neutrones y los electrones. Esto es bien fundamental. En el átomo están presentes 3 partículas. Estas 3 partículas, que son los protones, neutrones y electrones, las podemos representar de forma gráfica. ¿Cómo puede representarse un átomo? El átomo se representa mediante diversos modelos atómicos, siendo el más conocido el método adaptado al sistema planetario. Y tenemos acá, por ejemplo, en el centro el núcleo, que está formado por los protones y los neutrones. Y alrededor tenemos representados, todos estos son los electrones. Veamos la explicación de este modelo atómico. El átomo se representa por medio de modelos atómicos. El más sencillo es aquel en el que el átomo se representa por medio de un sistema planetario, donde en el centro se encuentra el núcleo del átomo, lo que mencionábamos acá, que se encuentra en este caso semejando al Sol, y alrededor se mueven los electrones, semejando aquí en los electrones a los planetas. Muy bien. Siguiente presentación. El núcleo está constituido por 2 partículas fundamentales, los protones y los neutrones, que ya los veíamos acá. Los protones se caracterizan por ser partículas con carga eléctrica positiva. Atención acá. Y se representan por medio del símbolo P elevado al signo más. Esta simbología significa protones. Utilizamos el signo más porque tienen carga positiva. Mientras que los neutrones no tienen carga, es decir que son neutros y se representan por el símbolo N⁻⁴. Esto significa neutrones. Las partículas que forman la envoltura formando capas se denominan electrones. Tienen carga negativa y se representan por E elevada al signo menos. Entonces, P a la más, protones, N⁻⁴, neutrones y E a la menos, electrones. Los protones y electrones se representan en igual número en todos los átomos, según sea el elemento. Y acá tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos 2 ejemplos. El primero, en el caso del neón. El átomo de neón tiene 10 protones. De ahí deducimos que va a tener 10 electrones.
El átomo de magnesio tiene 12 protones. De ahí vamos a deducir que por lo tanto va a tener 12 electrones, cumpliendo la condición anterior, que los protones y electrones se representan en igual número en todos los átomos. Ahora pasemos a algunos conceptos químicos básicos, pero a la vez fundamentales en el área de la química. 1. Número atómico. Indica el número de protones que tiene cada átomo. Por lo tanto, indica también el número de electrones, lo que mencionábamos anteriormente. Se utiliza para ordenar los elementos de la tabla periódica. Quiere decir que el número atómico es fundamental para el ordenamiento de los elementos de la tabla periódica. De hecho, es un dato que aparece por cada elemento químico, el número atómico. 2. La masa atómica es la medida de la cantidad de la materia de un cuerpo. Para la química, llamada también átomo-gramo, es la masa de un elemento químico expresada en unidades de gramo. Veamos, la masa de cada elemento químico recibe el nombre de masa atómica o también le podemos llamar átomo-gramo. Luego tenemos otro concepto muy utilizado e importante. Isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Atención con eso. Tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Acá tenemos unos ejemplos de átomos. Tenemos la representación del hidrógeno, del deuterio y del tritio. ¿Por qué entre sí son isótopos? Porque no tienen la misma cantidad de neutrones. Vemos acá, por ejemplo, que tengo un protón y tengo un hidrógeno. Acá en este caso, pero observemos qué pasa con el deuterio. Tengo 2 protones y tengo un neutrón. Y para el tritio tengo 3 protones y tengo un neutrón. Entonces, entre sí no forman átomos porque estos dos no cumplen la condición. Muy bien, no forman isótopos en este caso. Avancemos. Aquí tenemos una representación de cómo los elementos químicos están estructurados u organizados en la tabla periódica. Para el boro, el símbolo que está en medio, grande y mayúscula, es el nombre o es el símbolo de ese elemento químico. Abajo aparece el nombre, en este caso del boro. En la parte superior izquierda aparece el número atómico y en la parte superior derecha aparece la masa atómica. En este caso para el boro es de 10 enteros con 811 milésimos. Pero por lo general se utilizan enteros y acá lo doy redondeado. La masa atómica del boro sería 11 aproximado. Aquí tenemos algunos ejemplos de masa atómica donde vamos a aplicar el segundo concepto. Tenemos el del carbono, me dice que es 12. ¿Qué quiere decir? Que si lo busco en la tabla periódica, el valor que va a aparecer acá aproximadamente 12. Ahora bien, para expresarlo como masa atómica, tengo que pasar eso a unidades de gramos. Y dice que entonces sería 12 gramos. Para el oxígeno, si busco en la tabla periódica, voy a encontrar que su masa atómica es 16, pero eso lo convertimos a las unidades de gramos. Para el sodio, lo mismo. Según la tabla periódica, la masa atómica es 23, pero para expresarlo de forma exacta lo paso a gramos, 23 gramos. Veamos ahora algunos ejercicios sobre conceptos básicos de la química. Ejercicio 1. Escribe el nombre de cada uno de los siguientes compuestos químicos. Luego determina su masa atómica o átomo-gramo. Recordemos que masa atómica y átomo-gramo es lo mismo para cada uno de los elementos químicos que los constituyen. Y tenemos 5 literales. En el A, si observamos, es un compuesto químico. Cuando hablamos de compuesto químico, nos referimos a la combinación de 2 o más elementos químicos. Por ejemplo, acá tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para el B, tengo un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Para el literal C, un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Para el literal D, un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Y para el literal E tengo un átomo de potasio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Veamos cómo se soluciona en la siguiente página. Tenemos acá solución de ejercicios, área de química,
masa atómica o átomo gramo. Ejercicio 1. ¿Cómo vamos a encontrar la masa atómica del agua? Es bien sencillo. Simplemente, bueno, primero colocamos nombre del compuesto químico acá. Sabemos que es el agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ma significa masa atómica, entonces decimos masa atómica del agua va a ser igual a... Y lo único que hago es expresar la cantidad de átomos en unidades de átomos gramo. Y voy a decir que la masa atómica del agua es igual a 2 átomos gramo de hidrógeno que interactúan con un átomo gramo de oxígeno. Simplemente eso, esta sería nuestra respuesta. Siguiente. En el caso de un átomo de azufre con 3 de oxígeno, ese compuesto químico, si investigamos, vamos a encontrar que recibe el nombre de óxido de azufre. Por lo tanto, la masa atómica del óxido de azufre va a ser igual a un átomo gramo de azufre que interactúa con 3 átomos gramo de oxígeno. Pasamos al literal C, que es muy conocido, el famoso CO2. Solución: compuesto químico recibe el nombre de dióxido de carbono. La masa atómica del dióxido de carbono va a ser igual a un átomo gramo, ya dijimos que el 1 no se escribe como subíndice, un átomo gramo de carbono que interactúa con 2 átomos gramo de oxígeno. Y los literales D y E les queda de tarea. En este caso tienen que colocar qué nombre recibe este compuesto químico que está integrado por un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Y este otro que está integrado por un átomo de potasio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Y luego determinar su masa atómica. Muy bien, vamos a otro concepto muy importante utilizado en las ciencias químicas, que son las unidades de masa atómica. Y dice de la siguiente manera: es la cantidad de masa atómica contenida en un compuesto químico. Para determinarla, se siguen los siguientes pasos. Primer paso o literal A. Se multiplica la masa atómica de cada elemento por su cantidad de átomos. Atención acá, que la masa atómica se encuentra en la tabla periódica. B. Se suman los productos anteriores. Solamente esos son los dos pasos y vamos a proceder a los ejemplos. Ejercicio 2. Calcular las unidades de masa atómica para cada uno de los siguientes elementos químicos. Específicamente podemos decir que más que elementos, todos estos son compuestos químicos. Tenemos para el agua el famoso H2O, tenemos el ácido sulfúrico que está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Tenemos el ácido fosfórico que está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. El dióxido de carbono que está formado por un átomo de carbono y por 2 de oxígeno. El sulfato de sodio que está formado por 2 átomos de sodio, por 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y el último que es el cloruro de zinc que está formado por un átomo de zinc y 3 de cloro. Muy bien, veamos cómo se resuelve. Unidades de masa atómica. Ejercicio 2. Vamos a encontrar las unidades de masa atómica para el primer compuesto químico, que es el agua. Fórmula para calcular las unidades de masa atómica de un compuesto químico. UMA es igual a la sumatoria de M por A por N, donde UMA es unidades de masa atómica, Ma es masa atómica de un elemento químico y N es el número de átomos que contiene cada elemento químico del compuesto. Veamos lo que me representa esta fórmula. Solución. Unidades de masa atómica para el agua. Lo que hacemos es descomponer el compuesto en los elementos que lo integran y decimos H2, que son los 2 átomos de hidrógeno, y O, que es el oxígeno. Lo que hacemos es obtener estos productos de acá. ¿Qué hago? La masa atómica de cada elemento la voy a multiplicar por N, que en este caso N es el número de átomos. Entonces digo acá, para el hidrógeno, esto es igual a la masa atómica del hidrógeno, que según la tabla periódica es 1, la multiplico por la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo, que en este caso son 2. Y digo 1 por 2 y eso es 2. Luego procedo a hacer el mismo procedimiento para el oxígeno. Oxígeno es igual a 16, este 16 es la unidad de masa atómica del oxígeno que lo encuentro en la tabla periódica y lo multiplico por la cantidad de átomos de oxígeno que tengo, que en este caso son 1. 16 por 1, 16. Por lo tanto, estos 3 puntitos significan, por lo tanto, las unidades de masa atómica del agua va a ser igual a, lo que hago es sumar estos productos que encontré acá. 2 más 16 y eso me da 18.
Por lo tanto, esa es la respuesta. Y las unidades de masa atómica del agua son 18. Vean, sencillo, ¿verdad? Luego veamos el segundo ejemplo. En el caso de dos átomos de hidrógeno con 1 de azufre y 4 de oxígeno, eso recibe el nombre de ácido sulfúrico. Hacemos el mismo proceso. Las unidades de masa atómica del ácido sulfúrico se encuentran formadas por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Voy a hacer el mismo proceso para cada elemento químico. Y voy a decir, para el caso del hidrógeno, multiplico su masa atómica, que según la tabla periódica es 1, por la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo, que son 2. 1 por 2, 2. Para el azufre hago lo mismo. Y digo, la masa atómica del azufre, que si observamos en la tabla periódica es 32, por la cantidad de átomos de azufre que tengo, que en este caso es 1. 32 por 1, 32. Luego procedo con el oxígeno. La masa atómica del oxígeno, que según la tabla periódica es 16, por la cantidad de átomos de oxígeno que tengo, que en este caso son 4. 16 por 4, 64. Por lo tanto, las unidades de masa atómica del ácido sulfúrico van a ser igual a, sumo los productos encontrados, 2 más 32 más 64. Y eso me va a dar 98 unidades de masa atómica del ácido sulfúrico. Veamos nuestro último ejemplo, el literal C, que está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Este compuesto químico recibe el nombre de ácido fosfórico. Si observamos acá, dice, las unidades de masa atómica del ácido fosfórico son, tengo 2 átomos de hidrógeno y esto es igual a la masa atómica del hidrógeno, que es 1, por la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo, que en este caso son 2. 1 por 2, 2. Luego vamos con el fósforo. El fósforo es igual, la masa atómica del fósforo, que según la tabla periódica es 31, por la cantidad de átomos de fósforo que tengo, que en este caso es 1, 31 por 1, 31. Finalmente obtengo el producto para el oxígeno. Masa atómica del oxígeno, que es 16, por la cantidad de átomos que tengo, que en este caso de oxígeno son 4, 16 por 4, 64. Por lo tanto, las unidades de masa atómica del ácido fosfórico va a ser igual a, sumo los productos encontrados, 2 más 31 más 64, y eso me va a dar 91 unidades de masa atómica del ácido fosfórico. Muy bien. Ahora los literales D, E y F son tarea correspondientes a los elementos del dióxido de carbono, del sulfato de sodio y del cloruro de zinc. Y para terminar con nuestra jornada tenemos la actividad de cierre, que es una tarea de conceptos, además de los ejercicios que ustedes van a practicar en casa. Tarea: investiga y escribe el significado de los siguientes términos. Estos términos también son utilizados en el área de química: carga eléctrica, ionización, ion, anión y catión. Acá también sugiero que agreguen algunos ejemplos de aniones y cationes para que podamos observar la diferencia entre cada uno de ellos. Esto sería lo programado para esta semana. Estos fundamentos son muy importantes y se utilizan en las ciencias químicas. Gracias por la atención prestada y nos vemos hasta la próxima.